Hay algo que casi nadie admite, pero que todos, en algún nivel, ya han sentido. La duda. No esa duda pequeña, pasajera, sino aquella que se queda en el fondo de la mente, regresando en momentos aleatorios, incomodando más de lo que debería. ¿Será que las personas te quieren a ti? ¿O a lo que representas? Porque mientras todo funciona, mientras entregas, ayudas, sostienes, resuelves, parece que todo está bien. Las personas se quedan. Sonríen. Se acercan. Crean vínculos. Pero el problema nunca aparece cuando tienes algo que ofrecer. El problema aparece cuando empiezas a quitar eso. Y fue exactamente eso lo que él hizo. Tenía todo lo que cualquiera usaría para ser valorado. Dinero, estatus, influencia, todo aquello que facilita cualquier relación incluso antes de que empiece. Y aún así, decidió ocultarlo. No por impulso, sino porque ya había notado un patrón difícil de ignorar. Cuanto más mostraba lo que tenía, menos lograba entender quién realmente se quedaría. Entonces hizo lo que casi nadie tiene el valor de hacer. Se fue. Renunció a la posición, al reconocimiento, a la facilidad, y se fue a un lugar donde nadie sabía quién era. Y fue exactamente en ese momento, cuando nadie más lo miraba, cuando dejó de ser alguien importante, que encontró a la única persona que nunca había sido elegida por nadie. Y fue ella, justamente ella, quien le hizo darse cuenta de algo que el dinero nunca logró comprar. Hay cosas en la vida que solo entendemos cuando dejamos de fingir que todo está bien. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió. Por fuera, todo parecía perfecto: dinero, comodidad, una vida que cualquiera en aquel pueblo cambiaría por la suya sin pensarlo dos veces. Pero existe una enorme diferencia entre tener una vida envidiable y tener una vida verdadera. Y él lo había aprendido de la forma más dolorosa posible, dentro de una relación en la que, cuanto más ofrecía, más ella se quedaba. Y cuando intentó entender el motivo de ese afecto, la respuesta que encontró fue demasiado vacía como para ignorarla. Ella no se quedaba por él. Se quedaba por lo que él representaba. Y lo peor no fue darse cuenta de eso, lo peor fue mirar hacia atrás y entender que ese patrón nunca había sido diferente. Las personas a su alrededor siempre supieron quién era antes de saber cómo era. El nombre llegaba antes que el hombre. El patrimonio abría puertas que él nunca se había preguntado si merecía cruzar. Y entonces, cuando la relación llegó a su fin, no sintió solo dolor. Sintió una extrañeza difícil de nombrar, como si hubiera perdido algo que, en el fondo, nunca había sido realmente suyo. Después de la ruptura, comenzó a observar el entorno a su alrededor con otros ojos. Y cuanto más miraba, más incómodo se sentía con lo que veía. Las conversaciones cambiaban de tono dependiendo de quién estaba presente. Las personas sonrientes frente a él eran las mismas que ignoraban a otros sin el menor pudor. El interés que recibía no tenía nada que ver con quién era, tenía todo que ver con lo que podía ofrecer. Era como vivir dentro de un escenario donde todos conocían el guión, menos él. Y la obra solo funcionaba mientras siguiera en el papel del rico. Fue entonces cuando surgió la idea. Pequeña al principio, casi como un juego. Empezó a ocultar las señales. Cambió el coche llamativo por algo simple. Dejó de mencionar negocios en las conversaciones. Dejó de usar los accesorios que la gente notaba desde lejos. Y el resultado fue inmediato, perturbadoramente inmediato. Las mismas personas que antes disputaban su atención comenzaron a mirar a través de él. El trato cambió. El calor desapareció. Y quedó claro, sin lugar a dudas, que el afecto que recibían nunca había sido por él. Ese pequeño experimento fue suficiente para tomar una gran decisión. Ya no quería formar parte de ese juego. No quería seguir rodeado de personas que solo veían lo que les convenía ver.
Entonces hizo algo que nadie esperaba, desapareció. Sin avisos, sin explicaciones, sin despedidas elaboradas. Dejó atrás todo lo que lo definía a los ojos de los demás y se fue. No para huir, sino para encontrar algo que había perdido sin siquiera darse cuenta de cuándo. El lugar que eligió era diferente en todo. Un pueblo sencillo, donde la gente se levantaba temprano, trabajaba con las manos y no tenía tiempo ni paciencia para fingimientos. Llegó sin historia, sin contexto, sin el peso del nombre que llevaba. Y esperaba que eso fuera liberador. Pero el primer impacto fue exactamente lo contrario. Nadie lo miró con curiosidad. Nadie fue a recibirlo con simpatía. Simplemente llegó, y el pueblo siguió girando como si él no estuviera allí. Esa indiferencia golpeó distinto. Estaba acostumbrado a entrar en un lugar y ser notado. No por arrogancia, sino porque siempre había sido así, las personas reaccionaban a su presencia incluso antes de que abriera la boca. Y ahora, por primera vez en su vida adulta, era solo uno más. Un rostro nuevo que nadie tenía motivo para recordar. Y en medio de ese extraño silencio, surgió una pregunta que no sabía bien cómo responder: ¿quién era él cuando nadie sabía quién era? Los primeros días fueron un ejercicio de humildad forzada. Intentó acercarse a las personas con la naturalidad que creía tener y descubrió que la naturalidad era un músculo que nunca había necesitado usar de verdad. Sin el contexto que siempre lo presentaba de antemano, necesitaba construir su espacio desde cero. Y se dio cuenta de que no sabía hacerlo. Las conversaciones no fluían. Las personas respondían con una cortesía mínima y volvían a lo que estaban haciendo. Él existía en ese lugar, pero aún no pertenecía a él. Lo que más pesaba no era el aislamiento en sí. Era la conciencia de que ese aislamiento era la versión más honesta de la vida que había llevado hasta entonces. Sin el dinero como filtro, sin el estatus como carta de presentación, estaba desnudo de una forma que ninguna riqueza puede cubrir. Y fue en esa desnudez que empezó a ver el entorno con más claridad, las dinámicas del pueblo, las jerarquías invisibles, los que eran bien tratados y los que eran ignorados. Y fue al observar a los ignorados que comenzó a notar a una figura que, por alguna razón, no podía dejar de observar. Ella siempre estaba presente en las situaciones más cotidianas, pero de una manera que parecía incorrecta. Como si ocupara espacio sin tener permiso para hacerlo. Las personas a su alrededor actuaban como si fuera parte del paisaje, algo que existe, pero que nadie realmente ve. Y cuanto más observaba, más le incomodaba. No por lástima. Por reconocimiento. Había algo en esa invisibilidad que conocía muy bien, solo que desde una perspectiva completamente opuesta. Él había elegido ser invisible. Ella nunca tuvo elección. Y esa diferencia, pequeña en la superficie, era enorme por dentro. Él podía revelar quién era en cualquier momento y todo cambiaría. Ella no tenía nada que revelar que cambiara lo que las personas pensaban de ella. Y aún así, ella seguía allí, haciendo lo que tenía que hacer, sin quejarse, sin esperar reconocimiento. Había una dignidad en eso que él no sabía bien cómo nombrar, pero que no podía ignorar. Lo que aún no sabía era que esa observación a distancia estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado. Porque acercarse a alguien que aprendió a no esperar nada de nadie no es fácil. Y él, que siempre tuvo todas las puertas abiertas, estaba a punto de encontrarse con una que no se abría con dinero, ni con encanto, ni con buena voluntad. Esa puerta tenía una cerradura distinta, y él todavía ni siquiera sabía cuál era la llave. Hay una ilusión cómoda que llevamos sin darnos cuenta, la de que las personas nos tratan bien porque ven quiénes somos de verdad. Pero la verdad, más cruda de lo que a cualquiera le gusta admitir, es que gran parte del trato que recibimos en la vida tiene mucho más que ver con lo que representamos que con quienes somos. Y él estaba descubriéndolo en la práctica, día tras día,
dentro de aquel pueblo que no le debía nada y no fingía lo contrario. Los primeros intentos de interacción fueron un estudio silencioso de frustración. Se acercaba a las personas con una apertura genuina, o al menos lo que creía que era genuino, y recibía a cambio respuestas cortas, miradas esquivas y esa cortesía mínima que es, en la práctica, una forma educada de ignorar a alguien. No había hostilidad abierta. Era peor que eso. Era indiferencia. El tipo de trato que dice, sin usar palabras, que tu presencia no cambia nada para nadie. Lo que más lo desarmó fue darse cuenta de que no era algo personal. Las personas del pueblo no tenían nada contra él, simplemente no tenían ningún motivo a favor. Era un desconocido sin historia, sin utilidad clara, sin ningún contexto que justificara atención o paciencia. Y en un lugar donde todos tienen mucho que hacer y poco tiempo de sobra, quien no encaja en ninguna categoría conocida queda automáticamente fuera. Él había llegado al pueblo como una página en blanco, y las páginas en blanco no captan la atención de nadie. Pero fue cuando necesitó ayuda por primera vez que el choque se volvió más concreto. Era algo simple, una información, una orientación básica sobre cómo funcionaban las cosas allí. Le preguntó a un hombre que pasaba con prisa, y el hombre respondió con 3 palabras y se fue sin mirar atrás. Intentó de nuevo con otra persona, que señaló vagamente en una dirección y continuó con lo que estaba haciendo. No había crueldad en eso. Solo había ausencia de consideración, y se dio cuenta de que estaba completamente despreparado para lidiar con eso. Porque despreparado era exactamente lo que era. Durante años, había vivido en un entorno donde las personas anticipaban sus necesidades. Donde las preguntas eran respondidas con atención y cuidado. Donde el simple hecho de que él estuviera presente generaba disposición a su alrededor. Y ahora, sin ese campo invisible que el dinero y el estatus creaban, necesitaba conquistar cada interacción desde cero, y no sabía cómo. Era como intentar caminar después de años siendo llevado en brazos. Las tareas llegaron poco después. El pueblo tenía una lógica propia de funcionamiento, y quien llegaba sin reputación ni historia era ubicado donde había necesidad, no donde había comodidad. Le asignaron trabajos pesados, repetitivos, que claramente nadie quería hacer. Y lo más revelador no fue el trabajo en sí, fue la forma en que las tareas fueron asignadas. Sin preguntas, sin negociación, con la naturalidad de quien coloca una herramienta donde es más útil. No lo consultaron porque no había motivo para consultarlo. Había un hombre mayor en el pueblo, respetado, de pocas palabras, que un día lo miró de arriba abajo mientras cargaba leña e hizo un comentario seco sobre la forma incorrecta en que estaba sosteniendo el haz. Sin maldad, sin didáctica, con la impaciencia natural de quien no tiene tiempo para enseñar lo obvio. Y eso se le quedó grabado. No porque fuera humillante, sino porque fue honesto. Nadie allí iba a tratarlo con guantes. Nadie iba a fingir que lo estaba haciendo bien cuando no lo estaba. Y, extrañamente, había algo refrescante en eso, por más incómodo que fuera. Lo que fue entendiendo poco a poco era que el respeto, en ese lugar, no era algo estándar. Se construía. No venía automáticamente con la presencia, no se concedía por educación o protocolo social, se ganaba con el tiempo, con consistencia, con pruebas. Y eso era completamente nuevo para él. No porque fuera una idea nueva, sino porque nunca había necesitado vivirla. Siempre había existido en un entorno donde el respeto llegaba antes que él. Y descubrir que eso nunca había sido mérito suyo fue, con diferencia, el pensamiento más incómodo que tuvo desde que llegó. Pero en medio de toda esa incomodidad, algo inesperado empezó a suceder. Dejó de reaccionar con impaciencia. Dejó de esperar que las cosas funcionaran como estaba acostumbrado. Empezó a observar más y a hablar menos. Y fue en ese silencio más atento donde comenzó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos, las pequeñas dinámicas del pueblo,
quien ayudaba a quien era evitado, quien era tratado peor que él mismo. Y fue en esa observación que ella volvió a aparecer. Ella estaba cargando algo pesado que claramente no debería ser solo su responsabilidad, mientras otras dos personas conversaban a pocos metros sin ofrecer ayuda. Y lo que llamó la atención no fue la injusticia en sí, fue su reacción. O mejor dicho, la ausencia de reacción. Sin un suspiro de queja, sin una mirada pidiendo auxilio, sin ninguna señal de que esperaba algo diferente. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Como alguien que ya dejó de esperar que el mundo sea justo y decidió, por su cuenta, seguir adelante de cualquier manera. Se quedó quieto por un momento, observando aquello, con una sensación extraña en el pecho que no sabía bien cómo identificar. No era lástima, la lástima crea demasiada distancia. Era algo más cercano. Como si esa escena le estuviera diciendo algo que todavía no estaba listo para entender del todo. Ella no pidió ayuda, no lo miró, no notó que estaba siendo observada. Y fue precisamente eso lo que hizo que él no pudiera apartar la mirada. El pueblo le estaba enseñando, poco a poco y sin ceremonias, que la invisibilidad pesa. Que ser ignorado no es neutro, deja marca. Y mientras él todavía estaba procesando lo que significaba no tener valor percibido, ella llevaba mucho más tiempo cargando ese peso sin haber pedido nunca que alguien se lo aliviara. Esa era la diferencia entre los dos. Él había elegido eso como un experimento. Para ella, era simplemente la vida. Hay personas a las que el mundo trata como si fueran opcionales. No con crueldad declarada, no con conflicto abierto, sino con esa indiferencia constante que, con el tiempo, duele más que cualquier ofensa directa. Es el tipo de cosa que ocurre despacio, tan despacio que quien está fuera casi no lo percibe. Pero quien lo vive siente cada detalle. Y ella lo sentía desde hacía más tiempo del que cualquiera en ese pueblo se molestaba en notar. Él empezó a reconocer los patrones incluso antes de saber su nombre. Era difícil no hacerlo, una vez que su mirada se había entrenado para ver lo que antes ignoraba. En las situaciones más simples del día a día, una conversación en grupo, una comida compartida, una tarea en conjunto, siempre había un espacio vacío a su alrededor. No un espacio físico, sino social. Las personas no se alejaban de forma dramática. Simplemente no se acercaban. Como si existiera un acuerdo tácito, nunca dicho, de que ella quedaba fuera. Lo que hacía todo más pesado era que ella no había hecho nada para merecerlo. Al menos, nada que él pudiera identificar. No era difícil, no era agresiva, no causaba problemas. De hecho, era una de las personas más trabajadoras que había observado desde que llegó. Hacía lo que tenía que hacer sin quejarse, sin exigir reconocimiento, sin crear drama. Y tal vez era precisamente eso, la ausencia de drama, lo que la volvía invisible. En un entorno donde la atención es un recurso escaso, quien no lucha por ella simplemente no la recibe. Las tareas que le asignaban siempre eran las peores. No de forma explícita, no con una orden abierta de humillación, sino con esa lógica silenciosa de asignar el trabajo ingrato a quien menos va a protestar. Y ella no protestaba. Tomaba lo que le daban, lo hacía como debía hacerse y seguía adelante. Había días en que él la veía cargando el doble que otros, mientras esos otros ni siquiera fingían no estar mirando. Y eso le incomodaba de una forma que todavía no sabía cómo manejar. Los comentarios eran lo que más revelaba el carácter del lugar. Porque nadie en el pueblo era abiertamente cruel con ella, eran sutiles, que es casi peor. Una observación lanzada en medio de una conversación, una risa que duraba un segundo más de lo debido, una comparación hecha al pasar que ella fingía no haber oído. Eran ese tipo de bromas que, si alguien cuestionaba, la respuesta sería, es solo una broma, no te lo tomes en serio. Pero las bromas que ocurren siempre, en la misma dirección, con la misma persona como blanco, no son bromas.
Son un mensaje repetido hasta que la persona termina creyéndolo. Y lo que él notó, con una incomodidad creciente, fue que nadie intervenía. No había una voz que dijera basta, no había un gesto de protección, no había nadie que se pusiera de su lado en esos momentos. Las personas alrededor o participaban o simplemente fingían no haber oído, lo que, en la práctica, es lo mismo. El silencio de quien podría hablar y elige no hacerlo tiene su propio peso. Y ella cargaba con ese peso todos los días, desde todos los lados, sin haber pedido nunca que alguien lo detuviera. Fue una tarde cuando vio algo que se le quedó de una forma distinta. Uno de los hombres del pueblo, alguien que había sido especialmente impaciente con ella días antes, estaba teniendo dificultades con una tarea y claramente necesitaba ayuda. Y ella fue. Sin que la llamaran, sin hacer ruido, simplemente fue y ayudó. Resolvió el problema con la eficiencia de quien sabe lo que hace y, cuando terminó, volvió a lo que estaba haciendo antes. El hombre no le agradeció. Ella no esperó que lo hiciera. Eso lo dejó inmóvil. Porque había algo en ese gesto que no encajaba en ninguna lógica que conociera. No era estrategia, no había nada que ganar. No era actuación, nadie estaba prestando suficiente atención como para que valiera la pena. Era simplemente lo que ella hacía. Ayudaba porque alguien necesitaba ayuda, independientemente de quién fuera esa persona o de cómo la tratara. Y eso, para él, era casi incomprensible. No porque estuviera mal, sino porque era demasiado raro para parecer real. Intentó entender qué la movía. Si era ingenuidad, resignación, algún tipo de estrategia de supervivencia que él no estaba logrando ver. Pero cuanto más observaba, menos lograba encajarla en cualquiera de esas categorías. No parecía ingenua, sus ojos reflejaban una conciencia clara de todo lo que ocurría a su alrededor. No parecía resignada, había una firmeza en la forma en que se movía que no combinaba con derrota. Era como si hubiera llegado, por su propio camino, a una conclusión a la que él todavía estaba lejos de llegar. Lo que aún no sabía era el tamaño del costo que esa vida le había cobrado. Porque nadie llega a ese nivel de indiferencia hacia su propio sufrimiento sin pagar un precio. Siempre hay una historia detrás, una serie de momentos en los que esperó y no fue correspondida, en los que abrió espacio y fue ignorada, en los que intentó y fue descartada. La calma que él veía por fuera era el resultado de mucho dolor procesado por dentro. Y él todavía estaba muy lejos de comprender la magnitud de eso. Pero había algo que ya había entendido, incluso sin tener palabras para nombrarlo. Que existe una diferencia enorme entre una persona que no pide atención porque no la necesita y una persona que dejó de pedirla porque aprendió que no sirve de nada. Y ella era lo segundo. Y había algo en esa distinción que él sentía en el pecho antes de poder formularlo en pensamiento, como si tocara algo que él también conocía, solo que desde un ángulo completamente distinto. Lo que aún faltaba era lo más difícil, acercarse. Porque observar a la distancia es seguro. Es cómodo. No exige nada, no arriesga nada, no expone nada. Pero él empezaba a sentir que quedarse solo observando ya no era suficiente. Y la pregunta que comenzaba a formarse, sin que él la hubiera invitado, era simple y al mismo tiempo demasiado complicada. ¿Qué sucede cuando intentas acercarte a alguien que aprendió, de la forma más dura posible, a no dejar que nadie se acerque? Existe una diferencia entre saber que algo va a ser difícil y realmente sentir esa dificultad cuando llega. Él sabía, de alguna manera, que acercarse a ella no sería simple. Había observado lo suficiente como para entender que no era del tipo de persona que abre espacio con facilidad. Pero saberlo en teoría y enfrentarlo en la práctica son cosas completamente distintas. Y cuando finalmente decidió dar el primer paso, descubrió que estaba mucho menos preparado de lo que imaginaba. La oportunidad surgió de forma natural, como suelen surgir estas cosas cuando uno deja de forzarlas.
Estaban en el mismo lugar, realizando tareas cercanas, y se abrió un pequeño espacio en una conversación que él decidió aprovechar. Dijo algo simple, sin intención de impresionar, sin cálculo detrás. Y ella respondió. No con frialdad agresiva, no con desdén, sino con una distancia clara, medida, del tipo que indica que la conversación puede continuar, pero no va a ir a ningún lado por decisión de ella. Lo que él no esperaba era la franqueza. Ella no daba rodeos, no usaba palabras para llenar silencios, no fingía un interés que no tenía. Cuando él hablaba, ella escuchaba. Cuando respondía, decía exactamente lo necesario. Sin adornos, sin aperturas adicionales, sin ese calor social que la mayoría de las personas añade automáticamente para suavizar la interacción. Era una comunicación honesta hasta el punto de resultar incómoda. Y en ese momento, él se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. Porque estaba acostumbrado a un tipo específico de interacción. Donde las personas iban hacia él, donde el esfuerzo de su parte era mínimo, donde el interés ajeno pavimentaba el camino para cualquier conversación. Y ahora estaba frente a alguien que claramente no iba a hacer eso. No por hostilidad, sino porque había aprendido, de la forma más repetida posible, que abrir espacio solía terminar en decepción. Así que no lo hacía. Tan simple como eso. En algún punto de la conversación, él ofreció ayuda con algo. Un gesto pequeño, genuino, sin intención oculta. Y ella hizo una pausa antes de responder, un silencio breve, pero que él sintió. Luego dijo que no lo necesitaba, con una cortesía que tenía hielo debajo. Y en esa respuesta había algo que él reconoció, incluso sin querer, la suposición de que él quería algo a cambio. Que la oferta de ayuda tenía un precio no declarado. Que la bondad gratuita, en el mundo que ella conocía, simplemente no existía. Eso se le quedó. No de forma dramática, no con resentimiento, sino con el peso de quien entiende que ha sido interpretado de una manera que no corresponde a su intención. Él no estaba ofreciendo ayuda para ganar algo. Pero ella no tenía cómo saberlo. Y más importante aún, no tenía ningún motivo para creerlo. La historia de ella con las personas de ese lugar le había enseñado una lección clara, repetida muchas veces: cuidado con quien ofrece sin pedir nada. Porque la petición siempre llega, solo tarda un poco más. Un silencio se instaló entre los dos después de eso. No el silencio agradable de quienes están cómodos juntos, sino ese silencio ligeramente tenso de quienes no saben bien qué hacer con el espacio que quedó. Él intentó encontrar algo que decir sin que sonara forzado, y no lo logró. Ella volvió a lo que estaba haciendo con la naturalidad de quien cierra una conversación sin necesidad de declararlo. Y él se quedó allí un momento, sin saber si debía irse o intentar de nuevo. Entonces ocurrió algo pequeño, casi sin intención. Una de las tareas que ella estaba haciendo requería un esfuerzo extra, y él, sin pensar, simplemente ayudó. No con palabras, no con una oferta formal, solo lo hizo. Y ella no rechazó. Tampoco agradeció de forma elaborada, pero aceptó la ayuda con un silencio distinto al anterior. Menos cerrado. Como si ese gesto, al no venir envuelto en una intención declarada, hubiera atravesado una defensa que la oferta verbal no había logrado cruzar. Después de eso, ella dijo algunas palabras más. Aún directas, aún sin una apertura exagerada, pero un poco menos calculadas. Como alguien que se relajó un milímetro, apenas un milímetro, tras notar que la amenaza que esperaba no apareció. Y él percibió esa diferencia mínima con una atención que lo sorprendió. Porque no estaba acostumbrado a valorar el milímetro. Estaba acostumbrado al metro, al kilómetro, a las grandes aperturas que las personas hacían cuando él llegaba. Y allí estaba aprendiendo a ver lo que existe entre una cosa y otra. Lo que quedó de ese primer contacto no fue alentador en el sentido convencional. Ella no se abrió.
No sonrió de una forma que prometiera continuidad. No dio ninguna señal clara de que la interacción le hubiera gustado. Pero había algo en ese encuentro breve y torpe que era, extrañamente, más real que la mayoría de las conversaciones que él había tenido en los últimos años. Porque no había actuación. Ninguna de las dos partes estaba fingiendo ser más de lo que era. Y fue esa ausencia de fingimiento lo que empezó a actuar en él de una manera que aún no sabía nombrar. Porque había pasado tanto tiempo rodeado de personas que decían lo que él quería oír, que actuaban como creían que él esperaba, que alguien que simplemente no hacía nada de eso resultaba, al mismo tiempo, frustrante y desconcertantemente refrescante. Ella no estaba intentando agradarle. Y eso, por alguna razón que él todavía intentaba entender, hacía que su presencia pesara más que la de cualquiera que hubiera intentado hacerlo. La pregunta que quedó dando vueltas después de ese primer contacto no era sobre ella directamente. Era sobre él. Sobre lo que significaba haber llegado a un punto en el que la única interacción que parecía genuina era justamente la más difícil, la más cerrada, la que menos prometía. Había algo en eso que merecía atención. Y mientras intentaba entender qué era, una cosa quedó clara: ese primer contacto no había sido un final. Era, en realidad, solo el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. Hay un momento en la vida de cualquier persona en el que deja de aceptar lo que ve en la superficie y empieza a prestar atención a lo que hay debajo. No necesariamente por desconfianza, sino porque ya aprendió, de la forma más costosa posible, que apariencia y esencia rara vez ocupan el mismo lugar. Él había llegado a ese punto hacía tiempo. Y fue precisamente por eso que, después de ese primer contacto, no se alejó. Se quedó más cerca. Pero de una manera distinta, más silenciosa, más atenta, más paciente de lo que jamás había necesitado ser. Empezó a observarla con un cuidado que ni él mismo sabría explicar bien si alguien se lo preguntara. No era vigilancia, no había nada invasivo en eso, era la atención de quien intenta entender algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Ella seguía haciendo lo que siempre hacía: trabajar, ayudar, mantenerse al margen de las dinámicas sociales del pueblo sin parecer excluida por ello. Y cuanto más la observaba, más percibía que su comportamiento era consistente de una manera que rara vez había encontrado en alguien. La consistencia era lo que más llamaba la atención. Porque la mayoría de las personas tiene una versión pública y una versión privada, una cara que aparece cuando alguien está mirando y otra que emerge cuando nadie presta atención. Él lo sabía mejor que nadie. Había vivido rodeado de esas versiones dobles durante años. Pero ella parecía ser la misma independientemente de quien estuviera cerca. Con quienes la trataban bien, con quienes la ignoraban, sola o en grupo, había una continuidad en ella que resultaba casi perturbadora de lo rara que era. Empezó a crear pequeñas situaciones. Nada elaborado, nada que pareciera una prueba declarada, solo decisiones discretas que revelaban lo que necesitaba entender. Un día, ofreció ayuda en una tarea sin pedir nada a cambio, solo para ver qué ocurría. Ella aceptó con la misma economía de palabras de siempre, hizo lo que había que hacer y siguió adelante. Ningún gesto de acercamiento más allá de lo necesario, ningún intento de convertir aquello en moneda de cambio. Recibió la ayuda por lo que era, ayuda. En otro momento, dejó escapar, de manera casual, que tenía algo de dinero guardado, no mucho, solo lo suficiente como para que alguien atento a ese tipo de detalles lo notara. Y se quedó observando. No hubo ningún cambio. Ella no se volvió más atenta, no empezó a aparecer más, no ajustó el tono de las pocas palabras que intercambiaban. La información simplemente no registró en ella de la forma en que registraba en otros. Como si el dinero fuera un dato irrelevante, al mismo nivel que saber el color favorito de alguien, una información que existe, pero que no cambia nada importante. Eso fue más revelador que cualquier conversación. Porque él había aprendido,
a lo largo de los años, que el dinero funcionaba como un imán social. Cambiaba la forma en que las personas hablaban, cómo se posicionaban, cómo sonreían. Era casi automático, una reacción condicionada que la mayoría ni siquiera percibe que tiene. Y ella simplemente no tenía esa reacción. Lo que significaba, o que era completamente indiferente a ese tipo de cosas, o que había algo más urgente en su vida que impresionarse por lo que otros tenían. Hubo un día en que ella podría haberse beneficiado de una situación a costa de él, una oportunidad pequeña, casi invisible, que la mayoría habría aprovechado sin siquiera considerar que había una elección. Él estaba atento. Y ella no la aprovechó. No hizo nada grandioso, no tomó ninguna decisión heroica, simplemente no fue en dirección al beneficio fácil. Como alguien que ni siquiera considera ciertas opciones porque no forman parte de su vocabulario moral. Fue en ese momento cuando se formó la primera certeza. No una certeza romántica, no una conclusión apresurada, sino algo más sólido que cualquier impresión que hubiera tenido hasta entonces. Ella no estaba jugando ningún juego. No estaba construyendo una imagen, no estaba calculando movimientos, no estaba esperando el momento adecuado para mostrar su mejor versión. Era quien era, todo el tiempo, sin variación. Y en un mundo donde él había aprendido a desconfiar de casi todo, eso era inquietantemente difícil de ignorar. Lo que hacía esa certeza aún más pesada era el contexto. Porque él había llegado a ese pueblo precisamente para encontrar lo que estaba encontrando, a alguien que no cambiara su comportamiento según lo que hubiera que ganar. Y ahora que lo tenía delante, descubrió que no sabía qué hacer con esa información. Era como pasar años buscando algo y, cuando finalmente lo encuentras, darte cuenta de que no habías preparado ningún plan para ese momento. También había algo que empezaba a sentir y que aún se resistía a nombrar. No era solo una admiración intelectual por su carácter. Era algo más personal, más incómodo. Empezaba a importarle. No de forma abstracta, como quien admira a alguien a la distancia, sino de forma concreta, ligeramente incómoda, como quien empieza a notar la ausencia de alguien cuando no está cerca. Y ese era un territorio completamente nuevo para él, porque era la primera vez en mucho tiempo que el interés no estaba siendo provocado por ninguna estrategia del otro lado. Ella no intentaba ser interesante. No intentaba hacer nada. Y tal vez era precisamente eso, la ausencia total de esfuerzo por impresionarlo, lo que hacía que su presencia pesara de una manera que él no podía simplemente clasificar y dejar atrás. La prueba que había creado para entenderla estaba, poco a poco, revelando más sobre él que sobre ella. Y mientras esa percepción tomaba forma, la distancia entre ambos seguía ahí, real, presente y más difícil de atravesar que cualquier obstáculo que hubiera enfrentado antes. Existe un tipo de humillación que no viene de una ofensa directa. No hay gritos, no hay confrontación, no hay nadie señalando con el dedo. Es más silenciosa que eso, y justamente por ser silenciosa, cae de una manera que duele distinto. Es el tipo de situación en la que te equivocas delante de todos, y el mundo sigue girando con normalidad, como si tu error fuera lo más irrelevante que ocurrió ese día. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él una tarde cualquiera, sin aviso, sin que estuviera mínimamente preparado. La tarea parecía simple. El pueblo tenía un sistema antiguo de riego que necesitaba ajustarse según la estación, un trabajo que cualquiera que hubiera crecido allí hacía con los ojos cerrados. Él había observado el proceso algunas veces y creyó entender lo suficiente como para ejecutarlo. Era el tipo de confianza que viene de quien está acostumbrado a aprender rápido, a ser competente, a no necesitar pedir ayuda porque rara vez había estado en un lugar donde las cosas estuvieran tan fuera de su dominio. Así que fue. Solo, sin avisar a nadie, como si fuera una cuestión de eficiencia. El problema empezó cuando ajustó la válvula equivocada. No se dio cuenta de inmediato. Tardó unos minutos en entender que el agua estaba yendo en la dirección incorrecta,
regando un área que no lo necesitaba y dejando seca justamente la parte que sí lo necesitaba. Cuando lo notó, intentó corregirlo. Y ahí empeoró. Porque sin conocer bien el sistema, cada ajuste que hacía generaba un nuevo problema en cadena, y lo que era un error pequeño se fue convirtiendo en un desorden lo suficientemente visible como para llamar la atención. Las personas empezaron a aparecer. No corriendo, no en pánico, sino con esa caminata tranquila de quien oyó que algo iba mal y fue a ver qué pasaba. Y cuando llegaron y entendieron la situación, las reacciones fueron exactamente lo que él temía sin saber que lo temía. Algunos se rieron, no de forma cruel, sino con la naturalidad desconcertante de quien encuentra gracia en el error ajeno sin pensar que eso puede doler. Otros simplemente evaluaron el daño con expresión cerrada y empezaron a arreglarlo sin dirigirle una sola palabra. Se quedó inmóvil por un momento que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. Con las manos aún mojadas, rodeado de personas que trabajaban a su alrededor como si él fuera un obstáculo en medio del camino, y no la persona que había causado el problema y que quizá necesitaba alguna orientación. Nadie la ofreció. Nadie explicó que había hecho mal o cómo debería haberlo hecho. Simplemente lo rodearon y resolvieron la situación entre ellos, con la eficiencia práctica de quien no tiene tiempo para la pedagogía. Y fue en ese momento, en medio de ese silencio incómodo, cuando la vio llegar. Apareció sin prisa, evaluó la situación con una mirada rápida y se puso a trabajar directamente. No le dijo nada. No cruzó miradas, no hizo ningún gesto de reconocimiento. Simplemente se posicionó en el lugar correcto, ajustó lo que había que ajustar con movimientos precisos de quien conoce ese sistema de memoria, y en pocos minutos el daño estaba siendo revertido. Él observó aquello con una mezcla de sentimientos que no sabía bien dónde colocar. Había alivio, porque el problema se estaba resolviendo. Había vergüenza, inevitablemente, no la vergüenza performativa de quien quiere que los demás noten que está avergonzado, sino esa vergüenza silenciosa, interna, de quien se da cuenta de que sobreestimó su propia capacidad. Y había algo más, que tardó un poco más en identificar: gratitud. Una gratitud extraña, casi incómoda, porque venía de un lugar al que no estaba acostumbrado. Cuando terminó, ella se limpió las manos, miró brevemente el resultado del trabajo y se fue. Sin comentario, sin mirarlo esperando agradecimiento, sin ningún gesto que sugiriera que esperaba algún tipo de reconocimiento por lo que había hecho. Ayudó porque había un problema que resolver. Punto. La identidad de quien había causado el problema era, aparentemente, un detalle irrelevante en esa ecuación. Y fue precisamente esa irrelevancia lo que siguió resonando en el después. Porque había algo profundamente distinto en ese gesto comparado con todo lo que estaba acostumbrado a recibir. Las personas en su vida anterior ayudaban con una expectativa implícita, de reconocimiento, de reciprocidad, de que aquello sería recordado y devuelto en algún momento. La ayuda rara vez venía sola. Venía acompañada de un peso invisible. Y el gesto de ella no tenía ningún peso. Era limpio de una forma que él no sabía que la ayuda podía ser. Lo que aquella tarde había hecho, sin que nadie lo planeara, fue colocarlos a ambos en un nivel de igualdad que la observación a distancia nunca habría creado. Él se había equivocado. Ella había ayudado. Y ninguno de los dos había sacado provecho de eso más allá de lo necesario. Pero dentro de él, algo había cambiado. No de forma dramática, no con un giro evidente, sino con esa sutileza de cuando una pieza encaja en un lugar que no sabías que estaba vacío. Había, en ese momento, una admiración que ya no podía tratar como una observación casual. Ella había hecho lo más simple del mundo, ayudar a alguien que lo necesitaba, y lo había hecho sin convertirlo en nada más. Y mientras intentaba entender por qué eso pesaba tanto, otra percepción empezaba a formarse, que quizá lo que sentía no era solo admiración. Y esa posibilidad, aún pequeña,
aún sin forma definida, era el tipo de cosa que no desaparece solo porque decides no pensar en ella. Hay conversaciones que no ocurren cuando uno quiere. Ocurren cuando el momento es el adecuado, y el momento adecuado rara vez avisa antes de llegar. Así fue como, unos días después de la tarde del riego, él y ella se encontraron en un espacio con poca gente alrededor, sin una tarea urgente en medio. Sin el pretexto práctico que siempre había servido como excusa para cualquier intercambio de palabras entre los dos. Estaban solo ellos, un silencio que ya no pesaba tanto como antes, y una pequeña apertura que ninguno de los dos forzó, pero que ambos, de algún modo, decidieron no cerrar. Ella habló primero. No de forma abrupta, no como quien decide de repente abrirse, sino con la naturalidad tranquila de quien está cansada de cargar algo sola y encontró, en ese momento específico, un lugar que parecía lo suficientemente seguro como para dejar una parte de eso. Dijo algo simple sobre el pueblo, sobre cómo funcionaban las cosas allí, sobre lo que las personas esperaban de quien no encajaba en el patrón. Y en sus palabras había una familiaridad con el tema que no necesitaba explicación, era el tono de quien no describe algo que observó, sino algo que vivió. Poco a poco, y sin que él tuviera que preguntar demasiado, fue revelando fragmentos. No la historia completa, no con la linealidad de quien cuenta algo ensayado, sino de la forma fragmentada y honesta de quien va recordando mientras habla. Ella había sido, durante la mayor parte de su vida, la segunda opción. Cuando era opción. En las situaciones en las que las personas necesitaban a alguien y ella estaba disponible, la llamaban. Cuando había elección, rara vez era elegida. Y lo más pesado no era el rechazo en sí, era la forma en que ocurría. Sin confrontación, sin explicación. Las personas simplemente seguían adelante como si ella nunca hubiera estado ahí. Contó de una vez, años atrás, en la que se había entregado de verdad a una amistad que creía sólida. Estuvo presente en los momentos difíciles, disponible cuando la necesitaban, constante de una forma que ella pensaba que construía vínculo. Y entonces, cuando ella necesitó, en un momento real, concreto, en el que necesitaba que alguien estuviera a su lado, descubrió que estaba sola. No porque la otra persona fuera mala, sino porque simplemente nunca la había considerado de la misma forma en que ella la había considerado. La inversión nunca fue igual. Y solo lo entendió cuando llegó la cuenta. Él escuchó todo eso con una atención que lo sorprendió incluso a él mismo. No la atención educada de quien espera su turno para hablar, sino la atención de quien está reconociendo algo. Porque había una estructura en esa historia que le resultaba familiar. No los mismos detalles, no el mismo contexto, sino la misma sensación central. La de no saber con certeza si lo que las personas sentían por ti era real o era un reflejo de lo que podías ofrecer. Esa duda que corroe por dentro sin hacer ruido por fuera. Él no había contado nada sobre quién era en realidad. Aún no era el momento, y lo sabía. Pero contó otras cosas, sobre la relación que había terminado, sobre la percepción de que había sido amado por la función que cumplía y no por la persona que era. Sobre cómo eso había dejado una desconfianza que no se disolvía fácilmente. Y ella escuchó de la misma manera en que él la había escuchado a ella, sin prisa, sin juicio, sin ofrecer soluciones que nadie había pedido. Lo que estaba ocurriendo entre ellos en ese momento no tenía un nombre fácil. No era amistad todavía, no era nada romántico declarado, era algo más fundamental que eso. Era reconocimiento. La experiencia rara y extraña de mirar a alguien que vivió una historia completamente distinta a la tuya y encontrar, en medio de todas las diferencias, el mismo nudo. La misma herida con formas distintas. Y ese reconocimiento creaba una cercanía que ninguna conversación ligera habría logrado en meses. En algún punto de aquella conversación, ella dijo que había aprendido a no esperar nada de nadie. No con amargura, con una tranquilidad que resultaba casi inquietante.
como alguien que llegó a una conclusión después de muchas pruebas y decidió que esa era la forma más sensata de vivir. Y él percibió que había algo de protección en eso, un muro construido no para lastimar a otros, sino para proteger lo que quedaba de alguien que había sido decepcionada demasiadas veces como para seguir apostando por lo improbable. Y fue ahí donde él sintió el peso de lo que estaba haciendo. Porque ella se estaba abriendo a alguien que aún no había sido completamente honesto sobre quién era. Estaba confiando, poco a poco, milímetro a milímetro, en una versión de él que existía, pero que no era la versión completa. Y había una ironía cruel en eso que empezó a incomodarlo de una forma imposible de ignorar. Él había dejado su mundo anterior precisamente para huir de la falsedad. Y ahora, incluso sin mala intención, estaba construyendo una conexión sobre una base que tenía una falla fundamental en el centro. Aquella conversación terminó de la misma forma en que empezó, sin grandes señales, sin un cierre dramático. Ella volvió a sus cosas, él a las suyas, y el pueblo continuó con su ritmo habitual alrededor. Pero algo había cambiado entre ellos de una manera que ambos sentían, aunque no lo hubieran dicho en voz alta. El espacio entre ellos se había reducido. No físicamente, sino en ese nivel donde lo importante sucede antes de hacerse visible. El problema era que, cuanto más se acortaba esa distancia, más aumentaba el peso del secreto que él llevaba. Porque hay una gran diferencia entre ocultar quién eres a personas a las que no les importas y ocultarlo a alguien que empieza, a pesar de toda su propia resistencia, a preocuparse. Y él sabía, sin que nadie tuviera que decirlo, que ese peso tenía fecha de vencimiento. La cuestión no era si la verdad saldría a la luz. Era cuándo. ¿Y qué ocurriría después? No percibió el momento exacto en que todo empezó a salirse de control. No hubo un gran evento, ni un error evidente que lo delatara todo de una vez. Fue algo menor, casi imperceptible, una palabra usada con demasiada precisión, un conocimiento que no encajaba con alguien que decía haber vivido siempre de esa manera, un detalle fuera de lugar. Cosas pequeñas, que por separado no significaban nada, pero juntas empezaban a formar una incoherencia difícil de ignorar. En el pueblo, las personas no confrontan de inmediato. Primero observan. Comparan, comentan en voz baja, conectan puntos en silencio. Y fue exactamente así como la duda empezó a circular. Un comentario aquí, una sospecha allá, alguien que ya había visto algo parecido antes. No era una acusación directa, todavía no. Era algo más peligroso, curiosidad creciente. Lo que convirtió la duda en certeza no vino de él. Vino de fuera. Un hombre que ya había pasado por la ciudad reconoció referencias que no deberían estar allí. Un nombre mencionado de forma casual. Un tipo de lenguaje que no se aprende en ese lugar. No dijo nada directamente, solo comentó con otra persona. Y eso fue suficiente. Porque en lugares pequeños, la información no necesita confirmación para cobrar fuerza. El cambio empezó incluso antes de que alguien le dijera algo. Fue sutil, casi elegante en la forma en que ocurrió. Personas que antes apenas respondían comenzaron a sostenerle la mirada por más tiempo. El tono de voz cambió, un poco más cuidadoso, un poco más interesado. Pequeños gestos empezaron a aparecer, como si de repente se hubiera convertido en alguien digno de atención. Y él lo notó de inmediato. Aquello no era nuevo para él. Era exactamente el tipo de reacción que había decidido dejar atrás. Solo que ahora lo estaba viendo desde fuera, con una claridad que nunca había tenido antes. Ya no resultaba cómodo. Era incómodo. Porque sabía que nada de eso tenía que ver con quién era en ese momento. Era solo el reflejo de algo que había intentado dejar atrás. Pero había un detalle que hacía todo más delicado. Ella aún no lo sabía. Mientras el pueblo empezaba a reorganizar la forma en que lo veía, ella seguía exactamente igual. El mismo tono,
la misma distancia medida, la misma ausencia de interés en cualquier cosa más allá de lo que estaba allí. Y por primera vez, eso no le trajo alivio. Le trajo tensión. Porque ahora sabía que esa neutralidad de ella no era garantizada. Era temporal. Dependía de una información que todavía no había llegado hasta ella. Y eso empezó a pesar de una forma distinta. No como culpa inmediata, sino como anticipación. Como quien sabe que algo va a ocurrir, y no puede evitarlo. No tardó mucho. Ella no lo descubrió por él. Lo descubrió por otros. Un comentario suelto, dicho sin cuidado, como si aquello ya fuera de conocimiento común. Algo dicho en medio de una conversación cualquiera, sin intención de causar impacto, pero causándolo de todos modos. Porque para ella, esa información no era un detalle. Era una ruptura. No reaccionó en el momento. No confrontó, no cuestionó, no hizo una escena. Pero el silencio que vino después no era el mismo de antes. Había algo cerrado ahí, algo que no existía en la forma en que lo trataba hasta entonces. Y él lo notó. No por lo que ella dijo, sino por lo que dejó de ser. Cuando finalmente se quedaron solos, ya no había un espacio neutral entre ellos. Ya no existía ese territorio donde las cosas ocurrían despacio. El clima estaba definido incluso antes de que se dijera una sola palabra. Y fue ella quien rompió el silencio, no con curiosidad, sino con precisión. No preguntó por el dinero. No preguntó por el pasado. Preguntó por qué él no dijo la verdad. Y esa pregunta cambió por completo el eje de la situación. Porque sacaba la discusión del terreno del estatus y la llevaba directamente a la confianza. No era sobre quién era él. Era sobre lo que eligió ocultar. Él intentó explicarse. Dijo que necesitaba saber quién se quedaría. Que necesitaba entender quién no cambiaba. Que ya no quería vivir rodeado de interés. Pero mientras hablaba, percibió algo incómodo, ninguna de esas explicaciones cambiaba el hecho principal. Había omitido. Y para alguien que ya había sido ignorada tantas veces, eso no era neutral. Ella escuchó todo sin interrumpir. Sin ironía, sin enojo evidente. Y cuando respondió, no alzó la voz. Solo dijo, con una calma que volvía todo más definitivo, que él no había mentido sobre quién era, pero había elegido no ser honesto. Y esa diferencia, pequeña para quien habla, es enorme para quien la siente. No discutió más. No pidió explicaciones adicionales. No creó un cierre emocional. Simplemente se alejó. Y ese alejamiento no fue dramático, fue peor. Fue limpio. Como alguien que entiende exactamente lo que ocurrió y decide no quedarse donde eso ocurrió. Él se quedó sin reacción inmediata. No porque no entendiera lo que había pasado, sino porque, por primera vez, no había nada que pudiera usar para revertir la situación. Ni argumentos, ni contexto, ni intención. Y fue ahí donde comprendió algo que no había considerado antes: ocultar quién era también era una elección, y toda elección tiene un precio. Consiguió lo que quería, pero no de la forma en que lo había imaginado. Cuando decidió desaparecer, pensó que bastaría con sacar el dinero de la ecuación para finalmente ver quién se quedaría. Pensó que la verdad aparecería de forma simple, casi lógica. Pero la realidad no funciona así. Porque las personas no son pruebas. Y los sentimientos no responden bien a experimentos controlados. Al principio, parecía que todo funcionaba. Vio la diferencia en el trato, sintió el peso de la invisibilidad, entendió cómo se organiza el mundo cuando nadie tiene motivos para interesarse por ti. Y fue en ese vacío donde encontró algo raro, alguien que no cambiaba, alguien que no jugaba, alguien que simplemente era. Y por un momento, eso pareció suficiente. Pero había una falla que ignoró desde el principio. Quería verdad,
pero empezó ocultando la suya. Quería a alguien que no fingiera, mientras sostenía una versión incompleta de sí mismo. Y mientras eso no se descubría, la conexión crecía. No porque fuera falsa, sino porque estaba incompleta. Cuando la verdad salió a la luz, no fue el dinero lo que destruyó lo que había entre ellos. Fue el proceso. Fue el hecho de que ella construyó algo creyendo que estaba viendo todo, cuando no era así. Y para alguien que pasó la vida siendo dejada de lado, ignorada o no elegida, darse cuenta de que, una vez más, no tuvo acceso a toda la historia no era un detalle menor. Ella no reaccionó con una explosión. Y eso fue lo que más pesó. Porque la ausencia de reacción no significa ausencia de impacto. Significa que el impacto fue lo suficientemente profundo como para no necesitar explicación. No necesitaba discutir, ni acusar, ni demostrar nada. Solo necesitaba irse. Y eso lo decía todo. Él intentó, en los días siguientes, acercarse. No con insistencia forzada, sino con intentos cuidadosos de reconstruir algún tipo de espacio. Pequeños gestos, presencia silenciosa, disponibilidad real. Pero había algo distinto ahora. No era un rechazo activo. Era una distancia consciente. Como alguien que ya entendió lo suficiente como para no volver al mismo lugar. Y fue en ese intervalo, entre intentar y no lograrlo, donde empezó a comprender de verdad lo que había pasado. No se trataba de haber sido descubierto. Se trataba de haberle quitado la posibilidad de elegir con toda la información. Quiso garantizar un resultado, y en el proceso, intervino exactamente en aquello que quería poner a prueba. Por primera vez, dejó de intentar convencer. Dejó de explicar, de justificar, de construir argumentos que pudieran tener sentido. Porque entendió que la confianza no se reconstruye con explicaciones. Se reconstruye con consistencia, y eso lleva tiempo. Un tiempo que no responde a la urgencia de quien quiere resolverlo todo rápido. Entonces cambió su forma de actuar. Se quedó trabajando, participando, haciendo lo que había que hacer, pero sin intentar llamar la atención, sin intentar demostrar nada directamente a ella. Sin esperar un retorno inmediato. Por primera vez, no había estrategia. Solo presencia. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No de forma clara, no de manera lineal. Sino en pequeños detalles. Una mirada que se sostenía un segundo más. Un silencio que ya no estaba tan cerrado. Una respuesta que no era tan corta. Nada que pudiera llamarse un acercamiento, pero tampoco era ya un distanciamiento total. Porque la verdad, cuando es real, no vuelve de golpe. Se reconstruye en el detalle. En el tiempo. En la repetición de acciones que no piden reconocimiento. Y él empezó a entender que tal vez no existía un momento en el que todo se resolvería, solo un proceso en el que todo podría, poco a poco, volverse posible de nuevo. Al final, encontró lo que buscaba. Pero junto con eso, encontró algo que no esperaba, el peso de sostener esa verdad una vez que aparece. Porque descubrir quién es verdadero es solo el comienzo. Lo difícil de verdad, es estar a la altura de eso. Y si esta historia se quedó contigo hasta aquí, es porque hay algo en ella que no pasa desapercibido. No se trata solo de dinero. No se trata solo de relaciones. Se trata de esa sensación difícil de explicar. De no saber si lo que las personas sienten por ti es real o condicionado. Y a veces, el problema ni siquiera es ser rechazado. Es cuando eso ocurre delante de todos. Sin filtro. Sin protección. Sin nadie que esté de tu lado. Y es exactamente eso lo que sucede en el próximo video en pantalla. El pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida. Una historia más dura. Más directa. Donde no existe la invisibilidad, porque todo ocurre a la vista de todos.
Y cuando no hay silencio, no hay donde esconderse. Si crees que ya entendiste hasta dónde puede llegar la crueldad de las personas, este próximo video te mostrará un nivel que probablemente aún no has visto. Míralo ahora. Y no olvides dar like, comentar y compartir este video.